Muy bien, muchas gracias, José. Vamos a ver a esta hora qué es lo que está pasando con los exámenes PCR, porque hay muchos alcaldes que han denunciado que hay falta de stock, que no llegan los insumos. Bueno, hoy día eso causó enorme malestar y lo escuchamos todos en directo. El ministro, la subsecretaria de Salud. ¿Cómo estás, Steffi? Tú fuiste con los alcaldes, preguntaste qué era lo que estaba pasando, pero la respuesta de la moneda fue bien tajante. Sí, Mati, la verdad es que todos lo vimos, como tú decías, hubo bastante molestia, sobre todo del ministro, en línea con lo que decía Iván hace un ratito, que tiene que ver con que a veces le molestan las preguntas, y yo creo que también tiene que ver con esta reunión que sostuvieron solamente hace algunos días. Eran 192 alcaldes que se reunieron con el ministro a través de Zoom para coordinar justamente esta falta de stock de exámenes PCR, también de antígenos que están usando los distintos consultorios en los distintos puntos del país, y entonces esta reunión no habría sido tan exitosa, al menos desde la postura de los alcaldes. Es algo que nos decía, por ejemplo, el alcalde Luis Astudillo, que es el alcalde de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, donde estuvimos durante esta mañana, y ellos lo que están haciendo ahora, Mati, es priorizar los puntos de testeo de búsqueda activa de casos, que son distintos a los puntos de testeo en centros de salud. Están priorizando a las personas sintomáticas. Hay que recordar que el ministerio hace unos días también hizo esta recomendación, que lo importante es priorizar el examen ante esta falta de stock a personas que estén presentando síntomas. Entonces, en este punto de testeo, que era cerca de un supermercado y en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, se está haciendo tomas de horas. Lo preocupante es que son 90 exámenes que reciben en este punto de búsqueda activa, el único punto que tienen de este tipo para una población de más de 150.000 personas. Era lo que nos contaba el alcalde, y por lo tanto ha sido una situación bastante compleja. Incluso habían vecinos que van durante días buscando algún tipo de examen, porque en las farmacias tampoco hay, por ejemplo, este examen antígeno de autotesteo que se vende en las farmacias. Y lo que está pasando entonces es que hay vecinas y vecinos que están llegando cerca de las 7 de la mañana para tomar una hora. Por lo menos en esta comuna eran 45 exámenes en la mañana, luego a la 1:30 se reanudaba esta toma de horas y se seguía con 45 exámenes en la tarde. Ahí entonces llegaban a las 7 de la mañana, y hemos visto que en todos los lugares donde se están habilitando estos lugares de toma de muestra, parte a las 9, o sea, y 9:30 también. Llegan más de 2 horas de anticipación. Claro, y el problema también es que la gente que llega después, de hecho, llega a la hora. Claro, de hecho nos topamos, por ejemplo, con un vecino, Mauricio se llamaba, que llegó cerca de las 11 de la mañana. Uno puede pensar quizás una hora decente para llegar, pero en este contexto ya no lo es. De hecho, él llegó, lo acompañamos a pedir esta hora del examen y ya no había. Tenía que volver a 3 horas después, que era cuando se reanudaba entonces este punto de testeo, y es entonces ahí el problema que se está dando entre los vecinos, por lo menos ahí en Pedro Aguirre Cerda, donde hay bastante problemas con el stock de los exámenes. Decía también el alcalde que reciben cerca de 1000 antígenos semanales, y el día viernes le llegaron solamente 300. Por lo tanto, ahí entonces también hay harta molestia con el Ministerio de Salud, porque a pesar de que se reunieron, no están entendiendo entonces por qué el Ministerio de Salud dice que no hay quiebre de stock, que están los exámenes dispuestos, lo decía también la subsecretaria, pero en terreno, cuando uno va a ver los puntos de testeo, la realidad es otra. De hecho, pasemos a revisar parte de lo que nos comentaban los vecinos durante la jornada, los vecinos que sí alcanzaron un examen de antígeno, y también lo que decía el alcalde Luis Astudillo. Yo vine ayer y ya no habían cupos, así que hoy día vino mi esposo como antes de las 8 de la mañana para tomar los números para hacerse el examen. Él ya se lo hizo y ahora vine yo. Mal, porque según dicen que en los hospitales está la escoba con el virus con los niños. Yo creo que debe ser por la cantidad de personas que van a hacerse el PCR. Ha aumentado mucho. Sí, busqué el que es por el que venden en las farmacias, y agotado en todos lados, no lo pude encontrarlo. Si no hay quiebre de stock, ¿quién me explica por qué el martes pasado a mí no me entregaron los kits que yo había solicitado? No quiero pensar que sea una mezquindad del ministerio, yo creo que eso sería mucho más grave.
Entonces me gustaría que la subsecretaria nos diera una respuesta concreta si realmente hay o no falta de stock, y si es que no lo hay, que nos entreguen lo que nosotros estamos solicitando aquí en nuestra municipalidad, porque nosotros queremos ser parte de la gobernanza de esta pandemia. Sabemos que le quedan pocos días al gobierno, pero esperamos que sigan trabajando hasta el último día. Había molestia ahí del alcalde de Pedro Aguirre Cerda, era un tono bien similar al del ministro. Sí, sin duda. Y hoy día yo escuchaba en una entrevista radial al doctor Rafael Arauz, que es del comité asesor del ministerio, y él decía que sí, que había demoras. Sin embargo, hoy día escuchamos algo bien distinto. Lo que dijo la subsecretaria es que estaban los test, que estaban los insumos y que iban a tratar de que llegara lo más rápidamente posible. Claro, pero volvemos a pasar a este mismo tema de que cuando uno va a terreno se da cuenta de que la realidad no es esa. De hecho, también el alcalde nos decía que le han llegado incluso quejas de vecinas y vecinos, que hay que recordar que ahora con esta categoría de persona en alerta COVID ya no dan licencia médica. Ese es un gran punto. Sí. Por lo tanto, entonces, en este punto en particular que revisábamos recién de la búsqueda activa de casos ahí en la comuna, se demoran cerca de 72 horas en entregar un resultado. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que las personas tienen que devolverse a su casa y no asistir al trabajo, no salir idealmente, pero no tienen una licencia médica que lo cubra. Entonces también ahí se pierde un poquito también en la trazabilidad, en la espera incluso de este resultado, porque las personas pueden finalmente ir a los trabajos y contagiar a otras personas sin saberlo. Sin duda, nosotros la semana pasada conversamos aquí con el ministro subrogante del Trabajo, le preguntábamos exactamente eso y no había una respuesta legal satisfactoria, sino que él lo que decía, bueno, apelamos a la voluntad de los empleadores para que le den la facilidad a las personas, pero si hay un empleador, claro, es muy subjetivo, y quién lo puede hacer o no, bien discrecional. Porque además uno puede pensar, la gente tiene opción, hay algunos que lo tienen, la opción de ir a un laboratorio de estos exámenes PCR que están en menos de 4 horas, incluso también en menos de 24. Pero nunca menos de 25.000 pesos. Exactamente, entonces la opción más rápida, más económica es asistir a un centro de salud donde la espera promedio es de 72 horas, incluso hasta más que ese tiempo, y en ese promedio es difícil también poder ver, y lo que tú decías, buscar un empleador que esté dispuesto a que estemos 3 días prácticamente sin trabajar, sin licencia médica, a la espera de un resultado que incluso puede ser negativo. Entonces, claro, ¿y qué hace la gente? Entonces mejor no se testea, sigue yendo al trabajo y contagia a todo el mundo. Hay muchos también de esos casos que hemos visto en la calle, personas que con esa falta también de testeo, también con este problema de que la Seremi no llama, de que el Fonotetea no contesta, nos hemos topado con algunas personas que se han contagiado porque algún familiar o con alguien que vivían dio positivo, presentaron síntomas, prefirieron encerrarse. Justamente son esos casos los que nos están considerando en el balance del MinSal, y va en línea también con esta crítica que hacen los alcaldes, Mati, de los problemas con la trazabilidad, porque precisamente lo decían hoy día, por ejemplo, la alcaldesa Lo Espejo, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, habló durante esta jornada, decía que el MinSal entonces con esta nueva categoría, con esta falta de stock de exámenes PCR y antígenos, se está perdiendo la trazabilidad no solamente de los casos sintomáticos, sino que también de las personas asintomáticas, que ahora no son prioridad. Entonces ese también es el problema. De hecho, pasemos a escuchar parte de las declaraciones del alcalde de San Ramón, porque ahí también hay otra situación en particular que se está viviendo y que el alcalde viene alertando hace cerca de 2 semanas, y también escuchemos al alcalde de Recoleta. Hace ya 2 semanas estamos denunciando este quiebre stock, no hemos tenido ninguna respuesta que haya cambiado, el panorama sigue siendo igual y ha aumentado la cantidad de personas que están contagiadas hoy día. Lo más lamentable es que ni siquiera hemos recibido recursos extra frente a esta necesidad que hoy día estamos viendo como país. Entonces, no lo estamos pasando bien, ha sido lamentable porque además hoy día se están enfermando y contagiando nuestros funcionarios de salud. Al mediodía muchas veces nos ha ocurrido que se han terminado todos los testeos y hemos tenido que decirle a los vecinos que no podemos tomar ningún tipo de muestra, atendido principalmente que no contamos con los recursos. Escasez bastante grande de test PCR, y esto está limitando no solo la capacidad
de la búsqueda activa, sino que además de hacer la trazabilidad, ¿no? Porque efectivamente nos estamos enterando tarde y los casos están subiendo de manera alarmante, además en un contexto en donde parece que el gobierno todavía no se entera de esto, ¿no? Parece que efectivamente el gobierno entero dejó de funcionar hace mucho tiempo y en particular hoy día parece que algunos están en vacaciones y otros buscando pega en el extranjero, en cualquier parte donde puedan aterrizar, pero preocupados de Chile no los vemos. Es el tono del debate que están teniendo ahí Ministerio de Salud y alcalde. Se repite también un poco lo que estaba pasando, ¿te acuerdas, Mati, con lo que era el stock de las vacunas? Claro. Ahora ya estamos hablando de los exámenes y importante también hablar lo que está pasando en San Ramón. Comentaba un poquito ahí el alcalde Gustavo Toro. Él fue uno de los primeros incluso de alertar esta falta de stock hace 2 semanas y se estaba pidiendo una ayuda al Ministerio de Salud que hasta ahora no ha llegado. De hecho, siguen recibiendo 200 exámenes PCR al día que los tienen que repartir en los distintos centros de salud. Hoy día, de hecho, visitamos uno porque el día de ayer sucedió que de estos 200 exámenes se acabaron en la tarde. No pudieron seguir testeando y tenían una fila bien importante ahí y no tenían opción, básicamente. Entonces, hoy día, esta gente que quedó rezagada el día de ayer fue hoy a testearse y cerca de las 10:30 de la mañana nosotros nos contactamos con el alcalde, ya no tenían stock, o sea, les quedaba la mitad de lo que tenían pensado. De estos 200 exámenes PCR ya quedaban 100 a esa hora. Después nos contactamos con él presencialmente cerca del mediodía y ya obviamente esta cifra iba cada vez bajando rápidamente y por lo tanto ya en la tarde nuevamente no tenían stock. Entonces vuelvo a insistir también en este punto en que resulta curioso que el ministerio diga que no hay stock, de que el stock está, y que no han abandonado las comunas cuando las visita el problema está y uno lo puede ver. O sea, a las 2 de la tarde ya no hay test disponibles, aunque todavía ahí la autoridad sanitaria, el ministerio dice que el stock está. También hay otro punto importante, es que el ministerio ante esta falta también ordenó disponer test de antígenos en establecimientos públicos, privados y también le está pidiendo ayuda a laboratorios particulares. De hecho, hoy día había un laboratorio que en la mañana estaba apoyando el testeo en el aeropuerto. Aún así, los alcaldes insisten entonces en esta situación, pero vamos a escuchar entonces parte de la respuesta del Ministerio de Salud, del ministro de Salud Enrique París y también de la subsecretaria de Salud Pública. Lo hemos escuchado y como yo le decía, yo respondo a todos los WhatsApp, todos los mensajes de los alcaldes y agradezco a aquellos alcaldes que sí hacen propuestas propositivas, propuestas positivas. Así que no es verdad que no lo hemos escuchado. El mismo día que estábamos haciendo el Zoom, un chat paralelo, que nosotros obviamente recibimos la información, lo único que decían: les vamos a hacer la vida imposible, no los vamos a dejar continuar, no los vamos a dejar trabajar. Entonces eso es inaceptable porque ya lo he dicho hasta el cansancio. La salud es un problema de Estado, aquí no deberían haber partidos políticos ni diferencias políticas. Las últimas semanas se han diagnosticado en promedio 3 millones de casos diarios en el mundo, lo que significa una alta demanda a nivel mundial de test, tanto de antígenos como PCR. Contamos con stock de insumos para la realización de exámenes, los cuales están siendo distribuidos a las distintas regiones. Esta semana el stock en las 16 regiones del país es de 157.720 antígenos y 2.176.891 PCR. Pero hay que estar conscientes de que el abastecimiento es limitado. El Ministerio de Salud hemos dicho que la priorización de testeo debe estar en las personas sintomáticas. Bueno, ahí el ministerio entonces insiste con que el stock de estos exámenes PCR está, también insisten con que se ha aumentado la capacidad de testeo, porque hay que pensar que hace un tiempo atrás eran 70.000, 80.000 exámenes que se realizaban en 24 horas. Eso hay que reconocerlo, eso es verdad. Se ha duplicado la capacidad de testeo. Claro, lo que pasa es que la enfermedad se ha multiplicado exponencialmente y claro. En términos que no se esperaba, la verdad. Y también otro argumento que ocupan es que esta demanda de testeo ante la alta cantidad de casos por este avance de la variante Omicron no solamente se ha repetido, ha estado en Chile, que es lo que decía ahí la subsecretaria, sino que también es un contexto que se ha visto en otros países del mundo, pero hay países que, ojo, a pesar de este contexto están levantando las restricciones sanitarias, también el uso de mascarilla. Hoy día el ministro decía que por lo menos acá no se va a levantar ninguna restricción y que va a seguir recomendando el uso de la mascarilla. Así que ahí hay que ver también cómo se desarrolla esa situación, pero lo importante hoy en día es el reclamo que están haciendo los alcaldes
alcaldes, nosotros lo vimos, faltan exámenes, así que hay que ver finalmente cómo responde el ministro, que esperemos que no sea una respuesta como la de hoy. Vamos a ver, bueno, y sobre todo que lleguen los insumos. Bueno, tú vas a estar ahí controlando. Ahí vamos a ver. Sí. Bien, gracias, Esther.